Hola, mi nombre es Daniel Misler, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, jefe de departamento del Instituto Alexander Fleming y hoy les voy a hablar sobre correlación radiopatológica. Realizar una adecuada correlación radiopatológica de las biopsias mamarias debería ser una condición obligatoria para el correcto análisis e interpretación de los resultados. Y ahí es donde debemos estrechar nuestros lazos entre los radiólogos, los patólogos y, por supuesto, los mastólogos. Objetivos. Definir qué significa que haya o no correlación radiopatológica en una lesión postpunción biopsia, evaluar los procesos realizados necesarios para determinar la concordancia, identificar y diferenciar entre una lesión concordante y una discordante, determinar el procedimiento a seguir en lesiones discordantes y evaluar el tratamiento o seguimiento de las lesiones concordantes según el resultado anatomopatológico. Tenemos que saber entonces qué es una lesión concordante y es cuando los resultados histológicos de la biopsia logran dar una explicación razonable para los hallazgos imagenológicos. Y lesión no concordante es cuando esos resultados histopatológicos no logran dar una explicación razonable para los hallazgos imagenológicos. El radiólogo evalúa una lesión maligna con un resultado benigno o el radiólogo evalúa una lesión benigna con un resultado maligno. Es aquel que los resultados anatomopatológicos no logran explicar los hallazgos en la imagen. Bien, entonces tenemos una lesión Viral 4, un nódulo irregular de margen circunscrito en esta ecografía. ¿Y qué hacemos con esta lesión? Bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Biopsiarlo significa que no vamos a tener ninguna cicatriz después del estudio que pueda complicar la interpretación de las mamografías. Es un procedimiento menos invasivo, con menor tiempo de recuperación, con una menor tasa de complicaciones graves. Se puede biopsiar más de una lesión en un mismo acto, con mejor resultado cosmético y más económico. Y además, por supuesto, que una vez obtenido el resultado, el cirujano puede plantear mejor el tipo de cirugía, si necesita o no hacer neoadyuvancia, si necesita o no realizar centinela. Y como contrapartida, la posibilidad de resultados falsos negativos existe, pero es tan baja que lo torna un instrumento muy seguro. Si decido realizar la cirugía, sabemos que vamos a tener una escasa posibilidad de falsos negativos, quizás muy similar a la de la biopsia, pero tenemos mayor riesgo de complicaciones, deja cicatrices, a veces necesitan dos tiempos quirúrgicos porque una cosa es el diagnóstico y otra es el tratamiento definitivo. ¿Cuáles son entonces los procedimientos que podemos realizar para reducir los falsos negativos en las biopsias percutáneas? Bueno, debemos hacer un checklist muy exhaustivo. Los pasos a seguir desde el comienzo hasta la entrega del resultado. Tenemos que evaluar los antecedentes clínicos de la paciente, por ejemplo, el coagulograma. Determinar la lesión que vamos a biopsiar. ¿Cuál es el mejor método bajo el cual se ve la lesión y si es posible biopsiarlo bajo el mismo? Seleccionar la aguja y el calibre adecuado. Determinar el correcto posicionamiento de la paciente y el adecuado acceso de la aguja. Y asegurarnos el correcto procesamiento de las muestras. Primer paso, determinar qué es lo que se quiere biopsiar. Este es el primer paso en la valoración de los procesos para evaluar que se realice la biopsia de la lesión correcta de la cual se desea conocer la histología. Tenemos que entonces saber exactamente qué es lo que nos pidieron que teníamos que biopsiar. Siguiendo esta sentencia del artículo publicado por la European Radiology del año 2010, es más importante realizar la biopsia de forma correcta que el número de muestras obtenidas. Se ha demostrado que lesiones concordantes con core biopsy que posteriormente fueron escindidas por deseo del paciente o médico cirujano no mejoraron la tasa de malignidad. Así que hay que recordar que la calidad de la biopsia es más importante que el número de muestras obtenidas. Lo segundo es evaluar bajo qué método imagenológico voy a realizar la biopsia. Si lo voy a hacer por mamografía, en microcalcificaciones, en nódulos, en asimetrías, si lo voy a hacer en ecografía, especialmente en nódulos o en áreas de distorsión, y si lo voy a hacer por resonancia en aquellas lesiones que solo se visualizan por resonancia magnética, ya que es un procedimiento caro que necesita bobinas y agujas especiales. Uno de los métodos de biopsia de lesiones imagenológicas
para microcalcificaciones, asimetrías y algunos nódulos es el estudio guiado por estereotaxia, que es un mamógrafo con un aparato adosado para la realización de la biopsia. Por ser un mamógrafo, utiliza rayos X para localizar la lesión, se determina en qué proyección se visualiza mejor la lesión, luego el equipo de estereotaxia calcula las coordenadas X, Y y Z, y con agujas de 8 a 12G y un sistema de vacío se extraen múltiples cilindros contiguos de tejido en una única inserción de la aguja. Puede extraerse toda la lesión, puede colocarse clip postpunción y como complicación más común es el hematoma postpunción. La ventaja es que se obtiene un cilindro completo con un mayor diámetro de aguja 11 gauge, mayor número de muestras, menos fragmentadas y un volumen de muestra mayor. Al ser una biopsia por vacío con una técnica de aspiración, podemos aspirar el microsangrado y esto nos permite un mayor número de tomas. La aguja se introduce una sola vez. Se puede sacar la lesión radiológica completa cuando es pequeña y permite la colocación de un clip metálico para seguimiento o marcación prequirúrgica posterior. Otro de los métodos de biopsia es el estudio guiado por guía ecográfica, que se puede hacer con aguja fina, con aguja gruesa. En la aguja fina se obtienen células y no tejido. Es útil para tomar muestras de ganglios sospechosos. Ayuda a diferenciar entre lesiones quísticas y sólidas, pequeñas, especialmente con componente líquido. Se utilizan agujas de calibres finos, de 18 a 21 gauge. Es útil para aspirar quistes sintomáticos o para drenaje de colecciones. La COR utiliza una biopsia automática con aguja cortante o agujas semiautomáticas en calibres de 12 a 18 gauge. Se puede utilizar una aguja introductora en tejidos muy densos. Múltiples cilindros se van obteniendo, pero hay que retirar la aguja y volverla a colocar. Y trabaja con un sistema de agujas coaxiales. La diferencia es que la biopsia COR obtiene un cilindro parcial, aproximadamente 2/3. El diámetro de la aguja tiene un calibre menor, 14 gauge, menor número de muestras, más fragmentadas, por lo tanto un menor volumen de tejido. No aspira el microsangrado, lo cual limita las tomas porque empieza a dejar el hematoma una sombra que impide continuar con la biopsia. Se introduce la aguja varias veces, no se saca la lesión completa, pero también permite la colocación de clip metálico para su control o para su biopsia quirúrgica y marcación posterior. Bien, ya tenemos la aguja colocada y ahora debemos saber si la aguja está localizada en el sitio correcto, centrada en el nódulo. Entonces tenemos la aguja en el plano longitudinal donde la vemos perfectamente bien y tenemos que rotar el transductor, colocarla en el plano axial y en ese momento vamos a ver a la aguja que se proyecta dentro de la lesión. En cuanto al estudio guiado por resonancia, requiere de bobinas, grillas y agujas especiales, requiere la inyección de gadolinio, se hacen incidencias en planos axiales y sagitales y se pueden utilizar técnica de vacío parecida a la de la estereotaxia. Presenta dificultades específicas, que es que la imagen no se realiza en tiempo real, el contraste se lava durante la biopsia, no hay posibilidad de radiografía del espécimen y hay técnicas para reducir o minimizar los falsos negativos, que son asegurarse que la toma del tejido fue la adecuada, realizar al menos 12 muestras, realizar un seguimiento postpunción, que depende de la práctica en general, pero un seguimiento a los 6 meses es apropiado, la lesión debe desaparecer o disminuir. Y se debe tener un nivel de confianza bajo. Si hay dudas, hay que repetir la biopsia o sugerir la cirugía. Les muestro diferentes tipos de agujas histológicas que se utilizan en los diversos métodos por imágenes. El tercero de los procesos que tenemos que tener en cuenta es evaluar el adecuado tratamiento de la muestra.
Desde el punto de vista radiológico, si es por microcalcificaciones, debemos radiografiar los cilindros completos obtenidos, y si el patólogo no encuentra microcalcificaciones, hay que tomar esos cilindros que radiológicamente tenían las microcalcificaciones y hacerle más cortes primero a estos. En la anatomía patológica es importante que los cilindros se fijen al menos 6 horas en formol para una adecuada fijación y obtener 3 niveles de corte. El tercer nivel de corte debería estar aproximadamente en la mitad del espesor del tejido, lo cual permitiría más cortes si fuera necesario para un mejor análisis. Pasamos al cuarto proceso, que es evaluar la concordancia, una vez que tenemos el resultado histológico. Se presentan 4 escenarios posibles. Uno que es maligno concordante, el 2 que es maligno discordante, el 3 que es benigno concordante y el 4 que es benigno discordante. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. ¿Qué es un estudio con resultado maligno concordante? La imagen era radiológicamente sospechosa. El resultado también lo fue. Esto es maligno concordante. No hay ningún problema. Esto fue un carcinoma ductal infiltrante, grado 1 histológico, y la imagen era sospechosa de un carcinoma. Maligno discordante. La lesión radiológicamente impresionaba benigna, pero la anatomía patológica arrojó un resultado maligno. El resultado debe ser revisado por el patólogo y el radiólogo debe prestar atención a las características morfológicas que fueron pasados por alto. Acá tenemos una lesión nodular, palpable, que fue considerada como un BI-RADS 3. Sin embargo, la paciente decidió realizar la biopsia con resultado de carcinoma ductal in situ. Miren que a mayor aumento y revisando la imagen, el nódulo no tenía un margen neto, sino que tenía una forma irregular y un margen espiculado. Entonces, siempre un maligno discordante hay que revisar porque es la posibilidad de utilizar el error como oportunidad de aprendizaje, tiempo de mejorar. Vamos a un escenario sencillo, benigno concordante. La lesión es radiológicamente no sospechosa, se decide biopsiar, el resultado anatomopatológico es benigno. Lo importante es, ¿tenemos que agregar algo en el informe final o con esto lo damos por concluido? ¿Qué hacemos una vez terminada la concordancia? Lo ideal es sugerir un seguimiento de estas lesiones biopsiadas y que no van a ser operadas. Entonces, es conveniente realizar un control a los 6 meses y luego sus controles anuales, sabiendo que nos va a permitir detectar falsos negativos tardíos, especialmente las biopsias por heterotaxia, que pueden ser de alrededor del 2%. Se debe considerar que si la lesión crece más de 3 milímetros luego de realizar una biopsia, debería considerarse el tratamiento quirúrgico. Y si la lesión se vuelve dolorosa, palpable o genera alteración cosmética, también debería considerarse un tratamiento quirúrgico. En este cuarto escenario, donde la lesión radiológicamente es sospechosa de malignidad, como este nódulo con Doppler en su interior, BI-RADS 4, el resultado anatomopatológico fue benigno y terminó siendo un granuloma por carbón. Entonces, ¿qué hacemos con estos casos benignos discordantes? Hay que revisar completamente el caso, la bibliografía acorde, y también es una interesante oportunidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los motivos por los que suceden estas discordancias? Puede ser porque no se realizó la biopsia de la lesión correcta, un caso difícil, o porque la lesión tiene características heterogéneas y por ende el componente maligno no se biopsia. También puede ser una alteración en la conservación y tratamiento de las muestras. Puede haber problemas técnicos al momento de tomar la muestra, un tejido muy fibroso, que la aguja se doble, por ejemplo. Puede haber suspensión del procedimiento debido a intolerancia de la paciente. Puede haber presencia de un hematoma que conlleve a la no visualización de la lesión durante la biopsia. ¿Qué debe hacer el médico radiólogo? Comunicarse con el patólogo y en conjunto rever el resultado.
Si se realizó punción biopsia de microcalcificaciones, se deberá verificar en la placa postbiopsia que se observen las microcalcificaciones, realizar las placas radiográficas de los bloques de parafina para guiar al patólogo, usar luz polarizada en búsqueda de calcificaciones de oxalato de calcio. Acá vemos radiografías de las piezas operatorias y a mayor aumento las microcalcificaciones adentro de las muestras. Una vez obtenida la muestra de biopsia, se separan mediante la radiografía las muestras con calcificaciones y se envían por separado en un frasco y el resto del material que no presenta las microcalcificaciones en otro frasco. ¿Qué hacemos con estas pacientes? Entonces, en las pacientes con lesiones discordantes deberá plantearse la rebiopsia y en las pacientes con lesiones de alto riesgo en la biopsia deberá recomendarse en principio la cirugía. Es de destacar que el porcentaje de lesiones malignas es mayor en pacientes que fueron rebiopsiadas porque las lesiones en anatomía patológica no fueron concordantes o inclusive por un aumento del tamaño de la lesión que en aquellas que fueron rebiopsiadas por sospecha clínica o deseo del médico tratante. En los resultados de anatomía patológica pueden aparecer lesiones benignas, lesiones malignas y también lo que se llaman lesiones de alto riesgo, como son las que les voy a mostrar ahora, y uno tiene que conocerlas porque hay lesiones que son precursoras, como el tumor filodes, la cicatriz radiada, la atipia epitelial plana, las lesiones papilares, lesiones marcadoras, como la hiperplasia lobulillar atípica o el carcinoma lobulillar in situ, y la hiperplasia ductal atípica. Este tipo de lesiones de alto riesgo deben ser manejadas en un grupo interdisciplinario por radiólogos, patólogos, oncólogos y mastólogos para saber qué es lo que debemos hacer en cada caso. Voy a dedicarme sucintamente a cada una de ellas. Comenzamos con el tumor filodes, que es una neoplasia fibroepitelial poco frecuente. Hay un espectro amplio entre benignidad, borderline y malignos. La recomendación es la cirugía con márgenes adecuados y hay un alto porcentaje de pacientes con recaída local. Continuamos con la cicatriz radiada o lesión esclerosante compleja. La diferencia es el tamaño. Una lesión de menos de 1 centímetro es una cicatriz radiada y si es mayor de 1 centímetro es una lesión esclerosante compleja. Son lesiones benignas con un núcleo central fibroelástico que pueden contener tejido adiposo, conductos y lóbulos de apariencia estelar especulada, pero pueden asociarse a lesiones de alto riesgo, atipia y carcinoma, y el riesgo de mayor lesión puede estar cercana al 40%. En cuanto a la atipia epitelial plana, es una alteración celular columnar con bajo grado de atipia, también llamada neoplasia intraepitelial ductal de grado 1. Es un hallazgo típico cuando se biopsian microcalcificaciones agrupadas. Tiene una interpretación patológica a veces un poco subjetiva. Suele asociarse a carcinomas ductales in situ de bajo grado o neoplasia lobulillar o carcinoma tubular o lobulillar invasor. En el 73% son atipias epiteliales planas puras, pero pueden tener un componente in situ o invasor en un 7% o asociarse a un componente de hiperplasia ductal atípica o neoplasia lobulillar en un 23%. En cuanto a las lesiones papilares, estas son lesiones heterogéneas que pueden poseer componentes benignos y malignos en su interior. Clínicamente se asocian a descarga por pezón y radiológicamente, especialmente en ecografía, el hallazgo es un nódulo intraductal con flujo Doppler en su interior. Puede asociarse a calcificaciones y pospunción. Cuando obtenemos una biopsia con resultado de lesión papilar benigna, hay un 29% de probabilidades de que sea un falso negativo y estemos en presencia de mayor lesión. El componente mioepitelial indica benignidad. En general, son de tratamiento quirúrgico para resección completa de la lesión. La hiperplasia ductal atípica representa una incidencia entre el 2 y el 11%, puede asociarse a carcinoma ductal in situ, se asocia generalmente a calcificaciones de tipo amorfas y los factores de riesgo de la lesión son mujer mayor de 50 años, más de 3 focos biopsiados con resultado de hiperplasia ductal atípica, el tamaño de la lesión y el tratamiento es quirúrgico. Algunos recomiendan resonancia anual, pero eso todavía no está completamente avalado. En cuanto a la hiperplasia lobulillar atípica, radiológicamente es un hallazgo incidental en las biopsias,
es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, suele ser multicéntrica y a menudo bilateral, y anatomopatológicamente es una proliferación de células poligonales no cohesionadas. En los lobulillos empieza a ocupar los espacios acinares, pero unos pocos están muy distendidos y tiene una pérdida de la expresión de la E-caderina sin alteración del ADN de la misma. Hay un riesgo de 3 a 17% de desarrollar carcinoma invasor y el tratamiento es discutido, pero en general prevención con tamoxifeno. En cuanto al carcinoma lobular in situ, se diferencia de la hiperplasia lobular atípica por alteración del ADN de la E-caderina. También por el grado de extensión y distensión de los acinos. Hay más de un 50% de extensión y distensión de los mismos. Es multicéntrico y lateral. Raramente está asociado a calcificaciones y se trata con cirugía si es extenso. ¿Cómo reducir estos falsos negativos de las biopsias? Es mandatorio tomar dos proyecciones, longitudinal y ortogonal, para estar seguro que la aguja está en la lesión. Hay que tomar muestras biópsicas de las diferentes áreas de la lesión. El componente sólido siempre debe ser biopsiado en una lesión mixta. Y en mamografía, si es una biopsia de asimetría o distorsión, hay que hacer una craneocaudal y mediolateral oblicua para ver que se haya biopsiado la imagen solicitada. Como conclusiones de esta charla, hay que hacer un checklist adecuado según la institución. Hay que conocer el diagnóstico diferencial de las lesiones de mama para establecer la concordancia con patología y determinar la conducta posterior. Es necesaria una buena comunicación del grupo de trabajo dentro de la institución e interdisciplinaria entre todos los colegas, y hay que realizar la correcta correlación radiopatológica previa a la entrega del informe definitivo. Por último, nadie sabe todo, todos sabemos algo y entre todo sabemos mucho. Muchas gracias por su atención.